Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Saldaña y estoy a cargo del track Introducción al Big Data. Para mí este tema es particularmente relevante por varias razones, pero cuando el cruce de políticas públicas o de gobierno o de comunicación política y datos o tecnología pueden ser representados, me parece que es en el Big Data en donde encuentran una de las oportunidades más interesantes. Y les voy a platicar por qué. La idea detrás del Big Data o de la frase Big Data refiere a que todo lo que hacemos hoy día, cada vez más, deja datos que son guardables, que son seguibles o trazables y que por supuesto podemos compartir y medir. Y data entonces refiere a la habilidad que hoy tenemos para hacer uso cada vez más de más grandes volúmenes de información. Big Data como definición la tendríamos como una colección de datos tan grandes y complejos que es difícil procesar utilizando herramientas de gestión de bases de datos convencionales o utilizando aplicaciones tradicionales para el procesamiento de los datos. Esto es relevante porque parte de los retos que ha atacado el Big Data es la distinta variedad de información que guardamos y sus formatos. Y al Big Data particularmente no le importa la cantidad, el tipo o la forma en la que los datos han sido guardados. Le importa que pueda alcanzarlos y poderlos conjuntar para poderlos cruzar y analizar. Ahora, cuando hablamos de grandes datos, estamos hablando de cosas que rebasan un Excel. Hablamos de terabytes de información, realmente grandes volúmenes de información. Cuando eso está involucrado, entonces estamos hablando de Big Data. Dice Eric Schmidt, que fue director ejecutivo de Google hasta el 2011, que desde el inicio de la humanidad hasta el 2013, la humanidad habíamos generado 5 exabytes de datos. Hoy producimos estos mismos 5 exabytes de datos cada 2 días y en constante aceleración. Y en efecto, la cantidad de información que generamos cada día y la cantidad de dispositivos a los que hoy estamos extrayéndoles información crece cada vez más y crece con muchísima rapidez. Y viene a colación una pregunta: ¿por qué y para qué Big Data? En este caso, las razones son varias, pero una de las referencias importantes es que podemos capturar y analizar cualquier tipo de dato sin requerir una estructura específica. Y esta es la parte más interesante, porque es posible extraer dentro de estos datos patrones que no conocíamos, que nos permiten tener conocimiento o entendimiento de alguna situación particular, que sin esta cantidad de información y sin el análisis que se lleva a cabo, sin el cruce, literalmente sería imposible llegar a estas conclusiones que permite arrojar. Algunas de las actividades que hoy podemos llevar a cabo y que generan información son tan cotidianas o tan particulares como ellas mismas. Es decir, escuchar música, leer un libro, hoy generan una cantidad de información muy relevante. Los dispositivos y la cantidad y tipo de música que escuchamos permite conocer un patrón, bueno, pues tan bueno que Spotify, por ejemplo, cada vez es mejor en recomendarnos alguna canción y sabemos de la contaminación que genera cuando tocamos alguna canción que no es de nuestro gusto, porque sabemos que Spotify inevitablemente nos va a hacer este tipo de recomendaciones. Es precisamente ese el dato. La oportunidad de ir conociendo los patrones de conducta a través de la información y a lo largo del tiempo analizarla, y típicamente esto lo que nos va a permitir es, entre otras cosas, generar patrones predictivos, hacia dónde es factible que vaya una u otra decisión, considerando las decisiones previas en el tiempo. Hoy nuestro teléfono inteligente recopila datos acerca de cómo lo utilizamos y el navegador mismo recolecta la información de los sitios que visitamos y de las cosas que buscamos. Nuestra tarjeta de crédito envía datos al banco sobre dónde compramos y la tienda recupera los datos de lo que compramos, cuándo lo compramos y quizá por qué lo compramos. ¿Esta compra respondió a un esfuerzo de ventas específico que hizo la empresa? ¿O bien esta compra correspondió a un patrón de compras que yo tengo particular? Toda esta información hoy es posible irla guardando y analizando. Es difícil imaginar hoy una actividad que no genere datos que permitan ser guardados, trazados y analizados. Los datos de nuestras conversaciones. Hoy nuestras conversaciones, muchas de ellas, y quizá eso no nos gusta mucho, son coleccionadas de manera digital. Esto comenzó, por supuesto, con los correos electrónicos, pero el día de hoy la mayoría de nuestras conversaciones tienen una huella digital.
Pensemos, por ejemplo, en todas las conversaciones que llevamos a cabo en redes sociales, las cosas que expresamos que nos gustan, que no nos gustan, y lo hacemos a través del lenguaje y lo hacemos a través de iconos. Me gusta, no me gusta, el like, y la oportunidad de ir conociendo la mezcla entre lo que decimos y lo que expresamos que sentimos, cuando podemos acotarlo a un tema en particular, cobra un valor realmente grande. De hecho, el caso, por ejemplo, de Cambridge Analytica con Facebook, un caso muy sonado en el cual una empresa fue denunciada por tener y haber guardado y almacenado cantidad de información de millones de cuentas para después poder hacer ejercicios de comunicación política muy particular, ya mezclando en realidad muchas cuestiones más bien de psicológicas, de conocer cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras oportunidades. Y esto, la forma en la que se vio reflejado es muy interesante. Cuando uno navegaba en época de elecciones en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, teníamos el caso de una familia en la cual hubieran papá, mamá, hija e hijo. A cada uno de ellos, estando navegando en el mismo lugar en su casa, Facebook les habría presentado información política completamente distinta. Y por un lado al papá le habría presentado mensajes que infundían miedo en términos de perder el trabajo y la estabilidad económica. A la mamá le habría presentado opciones para el desarrollo y para ganar más dinero que pudiera en paralelo contribuir con su casa. A los hijos les habría presentado propuestas políticas que iban encaminadas a mejorar becas, por ejemplo, para estudios, la posibilidad de encontrar trabajo rápidamente una vez que se recibe, o a los jóvenes en general, presentarles oportunidades de interés. Pero esto lo hacían justamente con base en el análisis personalizado de cada una de estas perfiles de familia. ¿Qué les gustaba? ¿Qué no les gustaba? ¿Qué ve uno y qué deja pasar uno en su timeline? Y toda esta información estuvo siendo concentrada. Se cruzaba con los mensajes políticos que se iban construyendo. Y esta es la parte interesante, y quizá el caso es un caso muy visual o muy gráfico porque permite entender cuáles pueden ser las implicaciones del Big Data en términos de la profundidad del conocimiento que nos puede permitir de algún tema en particular. Las fotos y los videos hoy son también motivo, por supuesto, de mucha generación. Hoy tomamos todos fotografías todo el tiempo, la mayoría de nosotros lo hacemos. Cada vez más lo hacemos también con video y lo subimos a nuestras distintas redes sociales o lo guardamos también de manera digital. A esto habríamos de agregar, por ejemplo, la cantidad de cámaras de video que están instaladas en las distintas ciudades y que están instaladas con fines de monitoreo y de seguridad. Bueno, cada vez más estas cámaras, más las fotos y videos que nosotros vamos subiendo de manera colectiva, permiten tener una base de datos que, como ustedes ya se están imaginando, permite la identificación o la comparación de los rostros en los distintos videos con una base de datos que permita nuestra identificación. Es un tema que es hoy muy polémico, por supuesto, pero es parte de las ventajas o de los beneficios que en términos del análisis de datos o de información en grandes volúmenes puede representar. Y ahorita platicamos más adelante cuáles son evidentemente los beneficios e implicaciones que tienen este tipo de ventajas. Y a eso agregamos finalmente a la estrella de la película, a YouTube, que hoy recibe cientos de miles de horas de videos por hora, haciendo literalmente imposible para un usuario conocer en su totalidad todo el contenido que esta plataforma presente. Obviamente las implicaciones que existen en la alimentación a sistemas inteligentes de todas estas imágenes lo hacen una plataforma sumamente relevante y sumamente poderosa. Los sensores, cada vez hoy más estamos rodeados de sensores que colectan y comparten datos. Por ejemplo, nuestro teléfono hoy tiene, entre otras cosas, porque está bien denominado la mejor herramienta de autoespionaje, hoy tiene, por ejemplo, un medidor, un GPS, para medir el posicionamiento global. Poder saber exactamente en dónde estamos las 24 horas del día. También incluye un acelerómetro, que permite medir la velocidad y la dirección de nuestra dirección. Y adicionalmente tenemos sensores en muy distintos productos, desde sensores de acercamiento, sensores de registro, sensores de peso, de velocidad, de altura. Los drones, por ejemplo, hoy
basan mucho su facilidad de uso precisamente por apoyarse en distintos tipos de sensores que permiten apoyar a quien quiere usarlo a hacerlo de manera cada vez más fácil. Los datos del Internet de las cosas. Este es un tema muy relevante porque Internet de las cosas hoy lo entendemos como la habilidad que tendremos de conectarle a nuestras tazas un chipcito que esté enviando información de quizá la temperatura y la cantidad y tiempo que me tome consumir mi taza. Los beneficios pueden ser desde mandarme una señal de que ya se me va a acabar el café o que ya se enfrió, hasta más bien comunicarse directamente con mi cafetera para pedirle varias cosas: que prepare más café, que pida más café al súper si está viendo que no me estoy acercando al punto en que se termine, y poderle hacer conocer evidentemente a los fabricantes del café que consumo cómo pueden ir mejorando su producto. Si lo vemos del otro lado, por ejemplo, la posibilidad de cruzar al mismo tiempo distintos tipos de sensores que me permitan tomar una decisión más oportuna se antoja muy relevante. Por ejemplo, la posibilidad de amanecer un día y mi alarma haya sonado un poco más temprano porque se detectó un cierre de calles a la ruta que tengo que seguir para llegar a mi junta de las 9 de la mañana, y si quiero llegar a las 9 de la mañana, inevitablemente entonces, por lo que acaba de suceder, tengo que levantarme más temprano. Y esto sucedió por la habilidad que pudo haber existido de detectar el tráfico, el cambio en el patrón de tráfico, detectar cuáles son mis patrones y en este caso particular mi agenda del día, comparar mi trayecto con el estado del tráfico de la ciudad y darme entonces una solución que me permita cumplir el objetivo, que sería llegar a las 9 en punto de la mañana. Esto es uno de los beneficios del cruce masivo de distintos tipos de datos que permitan tomar decisiones de manera mucho más eficiente y oportuna. Y parte justamente de convertir el Big Data en información valiosa, porque ese finalmente sería el objetivo, tiene mucho que ver con la oportunidad. Hoy, el ser capaces de analizar una enorme cantidad de distintas fuentes de información con muy distintos formatos, pero además hacerlo en una velocidad realmente grande que convierta esta información en un resultado con valor, este valor entendiéndolo como la oportunidad en el tiempo que cierta información permita tomar una decisión que sea mucho más ventajosa con respecto a otro tipo de decisiones tomadas en el tiempo. Es decir, si espero, pierdo cierta oportunidad. O si espero, gano oportunidad. Y en el caso del análisis y el Big Data, esta toma de decisiones, como el ejemplo de mi alarma que suena antes para que yo llegue a tiempo a mi junta a las 9 de la mañana, es precisamente uno de los grandes objetivos típicamente. Buscar la mayor velocidad del procesamiento con la mayor veracidad de analizar todas estas distintas fuentes de información para que mi toma de decisión o las opciones que yo pueda conocer sean lo más oportunas posibles. La ciencia de datos es la disciplina, o Business Analytics, pero ciencia de datos es la disciplina que hoy está encargada justamente de extraer significado a los datos y crear productos basados en ellos. Se apoya, por supuesto, en distintas áreas del conocimiento. Aquí hay una oportunidad muy interesante en términos de la multidisciplinariedad, porque considera matemáticas, estadística, ingeniería de datos, reconocimiento de patrones y aprendizaje, lenguaje, computación avanzada, visualización, modelos de incertidumbre, almacenamiento de datos y computación de alto rendimiento. Es decir, la cantidad de disciplinas que participan para entender correctamente qué datos y cómo debo cruzarlos para obtener un resultado de valor es amplísima y obviamente muy interesante porque está en plena explosión, y esto es importante, esto es un mercado que está en pleno crecimiento. La ciencia de datos busca al final del día usar todos los datos que tenga disponibles y relevantes para contar de manera eficaz una historia que pueda ser fácilmente entendida por quienes no somos ni súper matemáticos ni súper analizadores de distintos tipos de patrones. Entender correctamente dónde está la oportunidad de la información. Algunas características que tiene el Big Data, 5 que hoy están identificadas como las 5 Bs relevantes dentro del Big Data, son las siguientes: velocidad, volumen, variedad, veracidad y valor. Y entendemos velocidad
como la capacidad que tengamos justamente de hacer varias cosas, almacenar y procesar en tiempo real millones de datos y al mismo tiempo entregar distintas opciones o soluciones. Y aquí lo relevante es la variedad con la que podemos hacer esto. El volumen refiere justamente al tamaño de los datos. Y en este sentido hay varias consideraciones. Uno, el volumen deberá ser casi siempre incremental. La cantidad de datos que se están almacenando va creciendo en el tiempo. Y por otro lado, en términos de infraestructura, esta es una consideración muy importante. Siempre vamos a requerir más espacio en disco, siempre se va a requerir más almacenamiento para poder almacenar justamente esta gran cantidad de datos que es creciente y es constante. Y la variedad que hablaba, ya me andaba yo anticipando, la necesidad de agregar información que venga de distintos tipos de fuentes y que además estas fuentes no estén necesariamente interconectadas o relacionadas. Hablamos de fuentes de información independientes considerando redes sociales, los sensores que ya comentábamos, máquinas o personas. En general son datos que están desestructurados, que no tienen un orden correcto y que para quienes sean muy disciplinados actualmente en la forma en la que guardan su información, sería como la peor de las pesadillas. La nomenclatura, los nombres que le dan a cada uno de los datos para irlos acomodando correctamente, en estos casos no hay mayor importancia en ese sentido. El tipo del dato tampoco, si se trata de video, de fotografías, de textos, de publicaciones en Facebook o en Twitter, no importa. Vamos por ellos, los traemos y los analizamos de manera individual y luego de manera global para poder, a través de estos cruces, lograr un conocimiento particular. La veracidad, y esto es muy relevante, porque tiene el reto de conocer correctamente el volumen de datos que se está revisando y el objetivo en estos casos es poder determinar cuál de todos esos datos nos da la certeza de que la toma de decisión que podamos generar sea la correcta y esté sustentada en los medidores correctos. El chiste está en determinar correctamente qué es lo que voy a analizar y contra qué lo voy a cruzar. Y en este sentido, la veracidad que el análisis de los datos imprime es evidentemente crítico para el éxito de nuestros resultados. Todo ese conjunto al final del día lo que tiene que agregar es valor, la creación de una ventaja competitiva al identificar y procesar datos claves. Y típicamente en este sentido habrá dos cosas beneficiadas. La certeza o mayor certeza para prever un evento y la velocidad con la que yo puedo reaccionar ante un evento inesperado, pero que al tenerlo correctamente identificado, tenga en consecuencia las rutas posibles correctamente planteadas. Las áreas que finalmente se ven beneficiadas en este tipo de toma de decisiones y de mucho mejor información son las áreas en general de procesos en nuestras organizaciones, finanzas, mercadotecnia, la manera en la que nos comunicamos y comunicamos nuestro mensaje a nuestros objetivos y la forma en la que atendemos las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Hemos platicado ya a lo largo de los últimos minutos cómo estos grandes volúmenes de datos desagregados y que no se parecen entre sí, al ser analizados, nos permiten tener conocimiento nuevo. Hoy los tipos de datos que son susceptibles de entrar en este tipo de dinámicas para Big Data, pues incluyen, en el caso de Internet, web y redes sociales, que incluye los datos de los clics de nuestros usuarios, los textos que escriben en Twitter, las reacciones que comparten en las distintas publicaciones. Y en el caso de Facebook, tiene que ver con qué publicamos, cuándo lo publicamos, a quiénes se lo compartimos cuando lo publicamos, qué sentimientos expresamos nosotros de lo que encontramos y leemos nosotros en Facebook, en las distintas opciones que tenemos, desde el me gusta, no me gusta, me dio risa, me sorprendió mucho, me enojó, me puso triste. Todo esto va armando y alimentando constantemente, como ya comentábamos, distintos perfiles que hacen mucho mejor el poderle presentar a anunciantes a quien puedan acercarle su mensaje. Está también todo lo que tiene que ver con datos biométricos para identificación desde cara, reconocimiento facial, datos biométricos genéricos y datos, por ejemplo, de huella digital, que hoy son utilizados en muy distintas formas,
incluyendo ya nuestros teléfonos celulares, incluyéndolo para poder autorizar y entrar a nuestros bancos y generar transacciones bancarias. Están los datos que se generan también de máquina a máquina. Y esto tiene que ver con las señales de los GPS, los sensores digitales de todo tipo que puede haber y las lecturas de radiofrecuencia. En este caso, imaginemos, por ejemplo, sensores instalados en trailers que contienen distintos tipos de cosas, alimentos, por ejemplo, y estos sensores pueden ir dándonos información muy particular sobre la ubicación, por supuesto, geográfica de nuestro tráiler con nuestro alimento, pero también nos puede dar información mucho más particular, como la temperatura a la que se encuentra el alimento, la distancia todavía a recorrer y las acciones que yo tendría que tomar en un momento dado en términos de temperatura para conservar este alimento o de cualquier otro tipo. Puedo, por ejemplo, controlar sistemas de riego a distancia que miden la humedad, el calor, la cantidad de luz, el estado mismo de las plantas para poder determinar qué tipo de nutrientes en un momento dado administrar. Tenemos también los datos generados por humanos, las grabaciones de voz que ya comentábamos, los call centers, todo lo que tiene que ver con correos electrónicos y todo lo que tiene que ver con libros, desde el tipo de contenido, la periodicidad y velocidad con la que leemos libros y los temas en general a los que nos estamos acercando a través de los libros. Y están también las grandes transacciones que hoy las conoceríamos o las podríamos ubicar fácilmente, por ejemplo, en todas las llamadas celulares que se generan a través de los distintos proveedores de telefonía celular. Y esto tiene que ver con registrar a qué hora se generó la llamada, de quién se llamó, a dónde se llamó, la duración de la llamada y en algunos casos incluso puede existir la detección de cierto tipo de palabras que permitan reconocer ciertos patrones en particular. Uno de los ejemplos muy particulares sería o específicos sería el combate al terrorismo en el cual sin que haya un espionaje, y esto sería bastante discutible, pero sin que haya un espionaje de facto sobre nuestras comunicaciones, sí hay sistemas inteligentes que están alertas para que en el momento en el que nosotros digamos cierto tipo de palabras, bomba, atentado, presidente, sean lo suficientemente relevantes como para activar, entonces sí, una escucha activa, porque haya una mezcla particular de información, de datos, que podrían alertarnos en un momento dado para una cuestión, en este caso, criminal. Hoy el Big Data la podemos entender como una evolución del concepto de inteligencia de negocios o de Business Intelligence, pero consideremos lo siguiente. En el caso de Business Intelligence, se captura información de una organización y tras un análisis se obtienen resultados que tienen la finalidad de ayudar a la toma de decisiones estratégicas en la empresa. Hablamos de que la información proviene de fuentes de datos bien estructuradas y los datos se agrupan en un servidor central, se analizan incluso desconectados y se estructuran en una base de datos relacional. Hay orden. En el caso del Big Data, la información se procesa de manera no estructurada. El lenguaje es natural, tal como estoy hablando yo. Si estuviera grabada esta información, como ya lo está, y la analizáramos, este sería el tipo de procesamiento que se haría de lo que estoy diciendo. Se consideraría también la información de redes sociales, la información de sensores, la información de nuestros dispositivos, y etc. Los datos en este caso se almacenan además de manera distribuida, no viven en el mismo servidor o en el mismo disco duro y esto, por supuesto, permite manejar cantidades mucho más grandes de información de manera más ágil. Aquí aplica mucho el gráfico que utilicé en la pantalla que están viendo ustedes en estos momentos, en los que hay una nube y tengo varias salidas o entradas de información que me permiten justamente distribuirla y analizarla de esta manera. Y se emplea un procesamiento masivo para esta información y de manera paralela. Y esto, por supuesto, mejora enormemente la capacidad y la velocidad que hay de estos análisis. También interviene para el Big Data la minería de datos. Y en el caso de la minería de datos, aquí lo que hablamos es de ir dentro de una base de datos particular por datos muy específicos que ya tenemos identificados y que dentro de estos grandes conjuntos cumplen un valor muy particular. Por ejemplo, en el caso de la base de datos del Instituto Nacional Electoral, de las credenciales del IFE, el ejemplo de ir por minería de datos o de un proyecto de minería de datos implicaría tomar de esa base de datos
exclusivamente la fotografía y el nombre, o la fotografía y nuestra huella digital, y el número de la credencial, o el puro número de la credencial más nuestra fotografía. Es decir, son ciertos tipos de datos muy concretos que nos van a permitir completar un objetivo específico dentro de una base de datos que ya está bonita y ya está acomodadita. Tenemos lo que consideraría yo el elemento más importante dentro del fenómeno del Big Data que lo ha hecho realmente pues, funcionar. Y es la nube o el cloud computing. Se trata de este conjunto de principios y enfoques que permiten que nuestros servicios informáticos se proporcionen conectada a una red, pero sin que los servidores vivan con nosotros. Hoy hemos escuchado muchas expresiones alrededor de la nube y curiosamente, por cierto, hablando de Internet, cuando pensamos en la nube, por pues lógica, siempre pensamos en arriba, subir nuestros datos. Y es curioso, pero más del 70% de las conexiones que suceden en Internet en todo el mundo en realidad suceden de manera submarina. Entonces, bueno, es un dato ahí anecdótico de la nube. Pero en este concepto, el cloud computing o la nube, la computación en la nube, permite que no dependamos de una sola infraestructura para ir por la información y tampoco permite que exista necesariamente una limitante en términos del espacio que esta información pueda contener, precisamente por poder ser guardada en distintos servidores de manera simultánea. Existen hoy tecnologías que interconectan distintos servidores conectados a Internet, acá abajo, y ayudan a que lo que nosotros vemos como un solo disco duro, en realidad sean todos nuestros datos o todos los datos de este disco duro distribuidos en distintos servidores, pero para nosotros eso es completamente transparente. No se trata, como ven entonces, de una tecnología en sí misma, sino de una filosofía tecnológica de trabajo. En lugar de guardar todo en un servidor local, guardo todo en distintos servidores a los que me puedo conectar sin importar en dónde esté. Esa sería la definición, digamos, en este sentido. Y hoy existen tres tipos o los tres más grandes tipos de nubes que podemos utilizar. Existe la nube pública, que es la que más conocemos y que es un término que hace referencia a una infraestructura que está disponible en general para el público y que no tiene mayor problema para ser accesada. El caso de Amazon, de Google, de Dropbox, serían servicios, digamos, de nube pública en los que no tenemos mayor problema para conectarnos y ahí guardar nuestras cosas. iTunes hoy guarda en la nube, en sus servidores, las fotografías que nosotros tenemos y que generamos en nuestros teléfonos y toda nuestra información. Y lo hace igualmente Android en la nube de Google con todo lo que tiene que ver con nuestra información si usamos ese sistema operativo. Existe hoy también un caso de nube privada y este es un tipo de cómputo en la nube en el cual nuestra empresa goza de los beneficios de una nube como la pública, pero es exclusiva para los fines de nuestra organización y solo podemos utilizarla quienes estemos dentro de la organización o a quienes específicamente hayamos dado permiso. Y existe un concepto de nube híbrida y esto, como pueden imaginar y entender, es una combinación entre los datos que almaceno de manera privada, pero accesibles desde donde esté, y los datos que tengo en una nube pública y que son accesibles para todas las personas y que yo también consumo o yo también entrego precisamente para su consumo. Y cuando nos preguntábamos cómo convertir esta Big Data en información valiosa, lo comentábamos en el sentido de cómo podemos convertir hoy requerimientos muy particulares de ciudadanos o de usuarios y clientes en mucho mayor velocidad y mucho mayor empatía en lo que conocemos de lo que requieren y en consecuencia la velocidad con la que podemos generar este tipo de soluciones. En algunos ejemplos que me gustaría compartirles de cómo se utiliza hoy el Big Data, hay varios que me parecen muy relevantes. El primero sería un ejemplo que nos permite ayudar a entender mejor y apuntarle mejor a nuestros clientes. El caso, por ejemplo, de las aseguradoras y el uso de Big Data es interesantísimo, porque hoy les permite, uno,
conocer mucho mejor la probabilidad que un cliente en particular tenga de utilizar su seguro, de chocar o no. Por otro lado, conocen hoy mucho mejor cuál es el tipo de accidente más común, en dónde se presentan con mayor periodicidad y los costos y tipo de servicios que tendrían que acompañar correctamente a un seguro que proporcione este tipo de beneficios. La predictibilidad en términos de tienda, por ejemplo, permiten saber cuándo voy a regresar a una tienda, qué productos es posible que continúe comprando, qué productos es posible que quisiera comprar basado en mis productos anteriores. Claro, y esto y ustedes lo ven o lo vemos mucho más seguido cuando hacemos compras en línea, en el cual constantemente nos dicen, bueno, navegaste esto, estos fueron los productos que compraste, entonces es importante que revises estos otros productos, porque basado en todos los demás, tú eres como el perfecto objetivo para comprar o consumir este nuevo servicio. Otro ejemplo del Big Data muy interesante tiene que ver con cómo entender y optimizar nuestros procesos de negocio, y esto evidentemente aplica, por supuesto, en gobierno y en la iniciativa privada. Hoy, cada vez más las organizaciones a sus sets de datos tradicionales agregan los sets de datos extendidos que tienen que ver con las redes sociales, con las compras que realizamos en línea, con la forma en la que compramos, y todo esto les ayuda a entender mucho mejor y a generar lo que ya platicaba a lo largo de la conversación, modelos predictivos, poder anticiparme a qué es lo que va a suceder siguiendo un patrón o entendiendo un patrón determinado de requerimientos. Van desde prever, por ejemplo, mejores servidores en el gobierno cuando me acerco a fechas críticas como el pago de impuestos, o más servidores y ancho de banda cuando se trata de un informe de gobierno por la cantidad de gente que se conecta al mismo tiempo para poderlo presenciar, hasta la posibilidad de tener mucho mayor certeza en el clima. ¿Qué le recomiendo a mis usuarios considerando que el clima va a estar de cierta forma o de otra? La forma en la que optimizamos el entendimiento de cómo nuestro negocio funciona y lo podemos adaptar con mucho mayor velocidad. Otro proceso muy interesante a entender dentro del Big Data como ejemplo es los servicios de la salud. El caso de la medicina se ha visto particularmente beneficiado, como pueden ustedes imaginar, con el estudio a lo largo de la historia de los distintos brotes de enfermedades de virus, la forma en la que se han ido atendiendo y la forma en la que o se controlaron o se volvieron a presentar. Y en este sentido, pues las predicciones o la anticipación en materia de salud lo hacen increíblemente interesante y rico, vasto, pero al mismo tiempo la velocidad con la que se pueden generar hoy soluciones para cierto tipo de enfermedades va creciendo cada vez más en la medida en la que se conoce mucho mejor la historia completa de cómo funciona y cómo opera una enfermedad o un virus en particular. Otro ejemplo que conocemos a través de las películas tiene que ver justamente con la seguridad, con la justicia y con cómo Tom Cruise en algún momento en su película movía pantallas y le avisaba en qué momento tenía que estar en el lugar correcto para detener en un momento dado a un agresor que iba a cometer un crimen, o poder usar la prevención para detener la realización de un crimen en particular. Y aunque suena como de película, la realidad hoy es que la mezcla de toda la información que públicamente se comparte sobre nuestras actividades, evidentemente hoy permite armar un perfil mucho más rico de nuestras personas y de nuestras intenciones en muchos casos. Y en el caso particular del crimen organizado, los procesos de organización que tienen que llevar a cabo, desde la adquisición de cierto tipo de materiales, de dónde vengo, en dónde estoy, todos estos cruces permiten en algún momento determinar cierto tipo de conducta para calificarla como de una amenaza a la que habría que ponerle atención. En el caso de los bancos, por ejemplo, esto hoy permite, el Big Data, hoy permite el analizar con mucho mayor rapidez las posibilidades de intentos de fraude. Y hoy, por ejemplo, seguramente alguno de ustedes, yo lo he sido, hemos experimentado una llamada de nuestro banco que nos dice, oiga, quiero hacer una revisión, hay un cargo por 2 pesos en Guatemala,
y queremos validar si esto es correcto, porque nos llamó la atención, porque usted no hace este tipo de compras y usted no hace este tipo de viajes. Y me pasó al menos ya una vez, la posibilidad de decir, oiga, no, muchas gracias por ello, pero no soy yo, rechazo ese cargo. Y listo, ¿no? Esto es precisamente la combinación que hay del gran cruce de datos con entender correctamente cuáles son ciertos patrones que podrían en un momento dado permitirme una toma de decisión con oportunidad. Y este ejemplo me parece que es buenísimo. Y cuando hablamos de comunicación política o de gobierno utilizando Big Data, los beneficios que ya hemos venido comentando tienen también un valor adicional que a mí me parece muy particular, porque o inciden directamente en la psique y en el sentimiento con el que el ciudadano llevamos a cabo nuestra relación con el gobierno. Entendamos de entrada que la relación con el gobierno nace friccionada porque el gobierno tiene pues mucho la labor de controlarnos, de regularnos y típicamente nuestras expectativas versus lo que el gobierno nos pide para cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos, no sentimos que estén correctamente equiparadas. Yo no veo necesariamente los beneficios de mi pago de impuestos reflejados inmediatamente en las calles y en los baches y en la seguridad y en muchos de los puntos que me sean relevantes. Sin embargo, a partir de la computarización, de la sistematización y en este caso del gobierno ubicuo a través de las plataformas digitales, la posibilidad de atender a muchos ciudadanos, pero de manera personalizada, se vuelve una oportunidad de oro. Veamos cómo ha ido evolucionando el gobierno a través de todo este proceso de computarización, sistematización, automatización. Teníamos inicialmente al gobierno análogo. En este gobierno lo que teníamos eran principios burocráticos de atención, teléfono y fax, si acaso. El servicio era un servicio que se proporcionaba 8 horas al día, 5 días a la semana, de lunes a viernes, y se daban el lujo de cerrarnos la ventanilla con singular alegría, aunque fueran las 5:01. Y el espacio de servicio era presencial esencialmente, vía fax y vía teléfono. La forma de servicio implicaba visitar varias veces a las oficinas relacionadas para lograr cumplir con un trámite. Posteriormente, conforme empiezan a existir computadoras en oficinas de gobierno y prácticamente con una rapidez muy relevante, estas oficinas de gobierno encuentran importante interconectarse para poder compartir información y con ello el nacimiento del e-gobierno, del gobierno electrónico. En esto ya hay un principio de atención que está basado en tecnologías de la información, hay una reingeniería de los procesos porque hay una sistematización de los mismos y tenemos ya la oportunidad de conectarnos con el gobierno a través de nuestra computadora personal y vía internet. El tiempo de atención crece, vamos a 24 horas al día, 7 días a la semana, y el espacio de servicio se extiende hacia la casa, la oficina, utilizando internet en una PC. Y la forma de servicio se va a múltiples clics en distintos portales. Todavía es un reto que tenemos que se está achicando cada vez más, pero hay una distancia importante entre la cantidad de cuentas que yo tengo con distintas dependencias de gobierno para acreditar mi persona y la misma persona que yo soy para el gobierno. Eso implica que querríamos que un solo login, un solo password y una sola forma de identificarme con el gobierno fueran suficientes para que el gobierno, que internamente ha llevado tantos procesos de validación de mi persona en tantas distintas dependencias, pueda entonces darme a mí esa certeza sin mayor problema. Y hoy estamos en una etapa en la que está el U-gobierno o el gobierno de ubicuidad, y nos referimos a esta ubicuidad porque el espacio de servicio está prácticamente pensado para que sea en donde se encuentre el ciudadano en el momento en el que lo requiera el ciudadano. Hay una integración mucho más transparente de lo que entendemos como gobierno, es decir, de muchas instituciones compartiendo o validando datos entre ellos en pos de un trámite en particular. Y el servicio hoy preferentemente puede recibirse 24 horas al día, 365 días de la semana, con la posibilidad de ir a hacer mi trámite, generar la información que yo requiera, pagar incluso los derechos que requiera pagar y completar sin mayor problema algún compromiso que tenga yo con el gobierno para cumplir.
El cruce para mí más interesante entre el Big Data se da precisamente entonces con la política y el gobierno en un concepto que hoy conocemos como gobierno abierto u Open Government. Este nace, por cierto, en la década de los 70 y sin embargo es sustentado por la filosofía del código abierto y del software libre, que tiene una filosofía increíble. Se basa en 4 libertades esenciales. La libertad de ejecutar un programa como se desee, con cualquier propósito. La libertad de cómo estudiar, cómo funciona dicho programa y cambiarlo para que haga lo que necesitamos. Y el acceso en este sentido al código es una condición obligada para ello. La libertad de distribuir copias para ayudar a los demás. Y finalmente, la cuarta, la libertad para agregar nuestro conocimiento y distribuir estas copias. Y esto permite ofrecer la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones que resultan del conocimiento y las mejoras acumuladas en ese código de manera progresiva. El concepto se ha ido extendiendo y cada vez más son los gobiernos a nivel mundial que cuentan y participan en iniciativas para implantar un gobierno abierto. México, como ustedes saben, es participante de la Alianza por el Gobierno Abierto, que se constituyó en 2011 como una plataforma internacional para reformar y cambiar la manera en la que los gobiernos rinden cuentas y que sean más abiertos y mejoren la capacidad de respuestas a sus ciudadanos. Y es precisamente esto lo que permitiría que el uso de datos abiertos y del Big Data como la mejor manera en la que el gobierno brinde un servicio y mejor comunicación a la ciudadanía. Y el gobierno abierto está fundamentado en la transparencia, en términos de gestión de los funcionarios, de los administrativos y de sus presupuestos. La rendición de cuentas por parte de los responsables de las administraciones públicas hoy es factible gracias al análisis de los datos y de cómo se gestionan los recursos, cuáles son los beneficios, a quiénes y cómo compran el recurso, e incluso hoy permite que los ciudadanos participen en la toma de decisiones y en el diseño y en la construcción conjunta de políticas públicas. Esta colaboración se ve precisamente beneficiada porque el gobierno puede hoy entender correctamente cuál es el abanico de necesidades que tiene la ciudadanía y sobre estas permite la construcción de políticas públicas en conjunto. Aquí la certeza con la que el gobierno puede permitir y presentar estas opciones es crítica, mejora muchísimo la percepción de la ciudadanía y de nuestra relación con el gobierno. Aquí el suministro, el acceso de los datos, la forma en la que se manejan es crítica desde el respeto, el entendimiento de la privacidad de los datos, hasta la manera en la que se van compartiendo. Pero todo esto, como pueden ustedes imaginar, es precisamente la receta perfecta para el Big Data. El uso inteligente de Big Data por parte del gobierno en la política mejora al final entonces la comprensión que tenemos de fenómenos sociales y las posibilidades de que nuestras políticas públicas impulsen realmente el desarrollo de la sociedad al analizar grandes volúmenes de datos de muy distintos formatos, como ya hemos platicado, y generar a mayor velocidad opciones que permitan entender el pasado y prever escenarios futuros para tomar decisiones en en un entorno en el que las capacidades más relevantes hoy justamente son dadas por la colaboración ciudadanía-gobierno. Típicamente aquí la toma de decisiones de gobierno suelen hacerse con énfasis en aplicaciones que tiene Big Data, muy similar al modelo que hoy utilizan negocios y empresas para acercarse rápidamente con sus clientes o para desarrollar rápidamente un producto que ya saben que va a ser correctamente aceptado. Y en este caso, el Big Data permite la definición y objetivos de políticas públicas de manera conjunta y de manera mucho más asertiva. Y como ustedes se están dando cuenta, este es uno de los valores más importantes porque este cruce de tecnología con múltiples cruces de información para entender mejor justamente a los gobernados, a mí me parece una de las opciones o de los resultados más románticos. Y por supuesto, esto tiene que ver con la comunicación política, tiene que ver con la operación de gobierno y, por ejemplo, la movilidad social y la pobreza necesitan que se entienda correctamente desde las causas para que las políticas que se propongan para implementar mejoras realmente sustenten el desarrollo social y el apoyarnos en datos permitan un seguimiento adecuado de la eficacia y de la eficiencia para esto. Es por supuesto clave aquí que hoy los programas que se lleven a cabo cuenten con datos generados en todos los niveles y que las fuentes puedan utilizarse de manera muy diversa desde distintas instituciones y de manera correctamente coordinada. Es decir,
qué dato intercambio, qué dato consulto, qué dato valido para completar un proceso en particular. Esto, el Big Data en este sentido, no quiere decir que todos intercambiamos y nos entregamos entre todos los datos. No, tiene que haber, por supuesto, dentro del uso de proyectos de Big Data, un ejercicio de gobernanza de los datos, ¿no? De quién es, qué me permitió hacer con él, qué voy a obtener, qué puedo hacer yo con él y del resultado, cómo podemos los demás sacar mejor provecho y las limitantes o riesgos en el uso y manejo de la información sean constantemente analizados. Hay, además de los tecnológicos, ciertos retos y limitantes que hay que superar en el caso del uso del Big Data. En términos de gobierno y política, por ejemplo, la primera es lograr que la obtención de estos datos sean realistas a lo largo del tiempo en el análisis histórico y que sean detallados en distintos niveles, tanto en gobiernos municipales, estatales y por supuesto a nivel gobierno federal. Y no necesariamente también agregarle datos no gubernamentales. Para esto es clave la inversión en plataformas profesionales y en profesionales capacitados. Y el proceso de la captura de los datos es el siguiente gran desafío a lograr para que la integración correcta de estos no sea una limitante, sino sea un beneficio. Hoy es absolutamente un reto. El correctamente ir conjuntando todos estos datos es absolutamente un reto en términos de la organización que implica internamente a nivel gubernamental, para que al final podamos tomar decisiones apoyados en datos y que como funcionarios también aprendamos a usar datos y además aprendamos a hacerlo no solamente en un sentido normativo, sino en un sentido ético. Es decir, las cuestiones que refieren, ya lo decía yo, a la privacidad de datos, hoy deben ser uno de los centros de gravedad más importantes alrededor del cual se diseñen políticas de datos abiertos para Big Data y el diseño de políticas públicas y de gobierno deben considerar estas limitantes. Y se pueden, por supuesto, mitigar con correcta planeación, como comentaba, con un ejercicio de gobernanza de los datos para garantizarle siempre a la ciudadanía que el uso de estos datos tiene como prioridad número uno conservar y guardar, tener a buen resguardo su identidad. Ahora, el proceso a través del cual se trabaja esto en gobiernos debe ser gradual y por supuesto requiere tiempo, pero bueno, yo considero que el camino es indefectiblemente se va a recorrer como una herramienta base para una verdadera construcción de políticas públicas cuando la consideración de la tecnología, la información de la ciudadanía, esté correctamente considerada y podamos generar una buena política pública, una buena comunicación pública, mucho más transparente, con mucho mayor rendición de cuentas por todas estas características, la garantía que hay del acceso de los datos hacia la operación que lleva a cabo el gobierno. Y esto evidentemente sea de una manera lógica, armoniosa y entendible. El resultado que estamos persiguiendo típicamente con el uso de Big Data. Gobierno y política más Big Data, podríamos entonces entenderlo como la interacción oportuna con distintos niveles de profundidad para distintas audiencias, con la posibilidad de comunicarse directamente con cada una de ellas de manera inmediata, transaccional y personalizada. Y en este sentido, los invitaría a que la visión que hoy se ejerce para el uso de la tecnología con las políticas públicas siempre considere la información como nunca, la información y los datos como el activo más importante que podemos recabar de cualquier ejercicio de comunicación y de gobierno que estemos llevando a cabo, por la certeza de saber que esa información correctamente analizada, correctamente almacenada, nos va a permitir en el tiempo ser mucho más asertivos y tener en general una mucho mejor comunicación y un mucho mejor diseño de las propuestas de servicio o de gobierno que tengamos para con nuestros usuarios objetivo. Les recomiendo y les voy a compartir aquí mismo en la sesión de Claxo varias ligas hacia bibliografía que me parece muy relevante compartirles para poder conocer un poco mejor sobre cómo trabaja la Alianza para el Gobierno Abierto en el caso de México, cuáles son los compromisos incluso que México ha asignado en esta alianza y cuál es el estatus. Hay mucho trabajo y hay mucho que hacer y hay avances que se consideran relevantes.
Y adicionalmente les compartiré algunas referencias hacia cierto tipo de plataformas y soluciones tecnológicas que pudieran ustedes revisar como referencia para que si hay cualquier tipo de proyecto en el que ustedes puedan involucrar grandes volúmenes de datos, tengan ya un primer acercamiento hacia el tipo de herramientas que pueden utilizar para ello. Al final del día les comparto la máxima con la que he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de tecnología y gobierno y que a la fecha me resulta muy inspiradora y que curiosamente hoy que estamos en la era de los grandes volúmenes de información y la forma en la que podríamos trabajar y utilizarlos, me parece que queda hasta bastante bien, miren. Piensa en grande, comienza en pequeño y escala rápido. Soy Emilio Saldaña y estoy con muchísimo gusto a sus órdenes en línea para cualquier información o duda que pudieran tener y es un placer poder participar con Claxo en este tipo de actividades. Muchas gracias.